Este fin de semana el mundo cristiano celebra la Semana Santa y he querido tener la posibilidad de conversar con un sacerdote de Viña del Mar que él dirige es el dueño de un templo en Uno Poniente muy hermoso de una religión que es pequeña pero muy profunda, el grupo ortodoxo de Viña del Mar. Para mí es un gusto llevar a su casa en este día al padre Jorge Suez. Padre, qué gusto tenerlo por acá. Don Rodrigo, el gusto es mío. Muchas gracias. Para mí siempre es una cosa fuerte tenerlo usted. De partida usted es imponente. Yo lo miro usted en la televisión como lo vi en su templo. Usted irradia una potencia religiosa muy fuerte y por eso quiero conversar en esta Semana Santa, en este Chile de hoy, sobre religión y sobre el concepto cómo se vive. Esta Semana Santa que es más bien de vacaciones. La gente ha perdido la religiosidad en general sobre Semana Santa. Yo creo que somos una sociedad que ha ido perdiendo muchas cosas, no solamente la religiosidad. El tema valórico, el tema contactos, relaciones es muy perdido. Y para esto hay que remontarse solamente 20, 30 años atrás, cuando en Semana Santa no se hacía nada. No se podía hacer nada porque nos decían que no hiciéramos nada. Los papás estaban encima de nosotros, ¿cierto? Que estuviéramos tranquilos, que no metiéramos bulla, ¿cierto? Habían, digamos, 5 canales, de los cuales todos transmitían, había transmisión sacra, digamos, películas y misa. Un canal de radio, solamente una transmisión de radio. En general el ambiente era de mucha calma, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Lamentablemente la intervención del cable, la intervención de internet, la intervención de la aparición de grandes moles, ¿cierto? Y esta mentalidad de que Semana Santa es para celebrar y no para conmemorar. Es verdad que nosotros celebramos la resurrección de Cristo y la Semana Santa con su pasión y su muerte, pero también es necesario remontarse, ¿cierto? Y volver a esta base de fe que la Semana Santa es un poco el cúlmine de nuestra reflexión, el cúlmine de nuestra cuaresma de arrepentimiento, cuaresma de solidaridad y principalmente cuaresma donde nos encontramos con un yo interno que es necesario buscarlo en el silencio, buscarlo en la reflexión, buscarlo en el arrepentimiento para poder encontrarnos con la resurrección de Cristo. Ahora, cuando yo lo escucho, yo estaba pensando, padre, la religión ortodoxa y todos los lugares antiguos de donde estaba o está presente este rito, es el lugar donde hoy día hay grandes conflictos. Exacto. Es el lugar, por ejemplo, donde increíblemente en el primer día que parte la Semana Santa, 2 personas provenientes de esos lugares, 3 dicen que son, hacen un atentado brutal en un lugar que es casi la capital, o era casi la capital de la paz, Bruselas. Claro. ¿Cómo explica usted aquello? ¿Cómo explica usted aquello? Porque usted se vincula además con católicos de origen oriental, por así decirlo. El dolor más grande es que, por ejemplo, Jerusalén, Tierra Santa en general, está bajo una ocupación larguísima, ¿cierto? Muy dolorosa, muy cruenta, muy injusta. Y ya tuvimos la experiencia, todos los años esto se repite, de que el Domingo de Ramos las procesiones no pueden pasar, la gente es dispersada, ¿cierto? El pueblo es maltratado por las fuerzas de seguridad israelíes y eso nos llega como noticia en el sentido de que para nosotros como pueblo árabe nos duele, porque es gente que está celebrando una conmemoración religiosa muy importante, una solemnidad, y por lo tanto por el tema que nos atinge a nosotros como árabes, ¿cierto? Nos duele. Ahora, el tema de Bruselas es tremendamente desgarrador porque estamos hablando de que el ser humano hoy día le ha perdido, y yendo al plano internacional y nacional, hemos perdido gran valor por la vida humana no vale, el ser humano no tiene ninguna importancia. Bueno, pero eso es propio de un grupo de los musulmanes desde el punto de vista religioso. Actualmente, Alá claro. Akbar, morir por Alá porque se va entre comillas, al cielo del... Ahora, yo no vincularía al Islam con los atentados. Es verdad que se dice que profesan el Islam, pero eso no significa que todos los musulmanes sean terroristas. No, absolutamente no. Por lo tanto, aquí hay que separar bien las aguas y decir que el ejército ISIS para nosotros, ¿cierto?,
desde un punto de un análisis, ¿cierto?, profundo, es una creación, ¿cierto?, que es una creación política, es una creación, un grupúsculo que fue inventado por poderes fácticos para intervenir en sectores que ya no se podían más sustentar, en el sentido de que es una invasión desde dentro y también con exportación de elementos de otras partes, por ejemplo Latinoamérica, ¿cierto? Está claro que el ejército ISIS tiene bastantes elementos de Sendero Luminoso, Montonero, qué sé yo, las FARC y algunas otras más. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, ¿cierto?, el análisis profundo es cómo una persona puede tener estamos hablando del año 2016, siglo XXI, claro, ¿cierto? Cómo una persona puede tener esa crueldad, esa bestialidad de decir, aquí 120 personas no valen nada, ¿cierto? 30 personas, todos los días mueren gente en Ahora, maldad. es que lo que más llama la atención es ese concepto. Imagíneselo, me saco la chaqueta, me saco el chaleco y me pego aquí no sé cuántos kilos de posible, pues me pongo el chaleco, la chaqueta y como usted o yo, como somos más o menos voluminosos, podríamos pasar en el aeropuerto. Exacto. Y llega un momento y me detono. Exacto. Me detono. Exacto. Me hago pedazos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por dinero? Eso es el concepto de esa fe por la muerte, algo así como, no sé, digamos, como inexplicable, como las cruzadas para mí. Soy un mal interlocutor porque soy cristiano ortodoxo. Por lo tanto, poco puedo analizar el tema digamos, doctrinario del Islam. Pero lo que sabemos, por los estudios, es que la persona que muere por el yihad, ¿cierto? La persona que muere por un acto así, se va directamente al cielo y recibe un premio grande, ¿cierto? Que son ríos de leche y de vino y 72 sirenas que están a su servicio para esta persona. Estas personas, cuando van a hacer este acto, ¿cierto?, se cuelgan una llave en el cuello. Y esa llave significa que es la puerta de entrada al paraíso. Y esa persona es considerada mártir antes de su muerte, y al hacer esto se considera ya un mártir, un santo, una persona que está en los cielos. Es un convencimiento doctrinario, y es un convencimiento doctrinario tan peligroso como cualquier otro paralelo, sea cristiano o sea musulmán, pero es un convencimiento. Ahora, la gente no conoce, en breve, digamos, este corte de los católicos romanos y los católicos ortodoxos. Sí. ¿Cómo se explica? Se explica principalmente por un tema político, porque la teología la gente no la entiende y no le importa tampoco. Y el tema político está dado por una intención de supremacía, es decir, conocemos 5 iglesias apostólicas principales, ¿cierto? Jerusalén, que es donde nace la iglesia, Antioquía, que es donde vuelven los cristianos perseguidos, Alejandría, que fue predicación de Marcos, Constantinopla, segunda, digamos, la nueva Roma, y la sede de Roma. La sede de Roma, ¿cierto?, a partir del siglo 7-8 empieza a imponer ciertas cosas, como por ejemplo el celibato a los sacerdotes, como por ejemplo la comunión con hostia, el rito latino, pero principalmente, y aquí está el tema, a decir de que el obispo de Roma era jefe de todos los otros obispos de las otras sedes, a lo cual se oponen las iglesias orientales diciendo que el jefe de la iglesia es Jesús, porque nosotros estamos basados en una fe viva. Jesús está vivo, ha resucitado, y la cabeza de la iglesia para nosotros es Jesús, y Él la dirige a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, las iglesias orientales se oponen a esta idea de la supremacía papal, de que el Papa sea el jefe del resto, con, digamos, argumentos evangélicos y argumentos doctrinarios. Al final, este tema se impone, ¿cierto?, a través de una locura, ¿cierto? Un cardenal Humberto que va en el siglo XI, año 1054, desde Roma hasta Constantinopla y en 2 días declara la excomunión de la iglesia de Constantinopla. La iglesia de Constantinopla, ¿cierto?, responde obviamente en forma administrativa con una excomunión y ahí parte la división de las iglesias, parte el alejamiento. La iglesia de Roma empieza a celebrar varios concilios locales, ¿cierto?, que son conocidos como los concilios de Occidente, principalmente Milán, Ferrara, y empieza a configurar, ¿cierto?, la iglesia católica romana que conocemos hoy día. Paralelamente, las iglesias orientales mantuvieron su fe, su tradición, que está basada principalmente en los apóstoles y en los 7 primeros concilios ecuménicos, desde Nicea hasta Constantinopla, en el sentido de que podemos entender de que esta iglesia antigua, ¿cierto?, comenzó, hay historiadores que dicen que siempre estuvieron separadas.
pero comenzó a separarse, ¿cierto?, en el siglo VII-VIII por intervención de pueblos del norte de Europa, invaden Roma, cae Roma y empieza a mezclarse mentalidades nuevas, ¿cierto?, costumbres nuevas. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de lo común, la misa es similar, salvo que la comunión de los ortodoxos es con las especies. Claro, pan y vino. Pan y vino. Sí. Los sacerdotes ortodoxos se casan y los católicos no. Los casados pueden ser ordenados. Un sacerdote no se puede casar. Un sacerdote, o sea, los casados pueden ser ordenados sacerdotes en el rito ortodoxo. Ya. Exacto. Los sacerdotes no casados tienen obligación de celibato. Nosotros tenemos dos líneas. Obviamente, tenemos una línea de hombres casados y una línea de hombres célibes. Y el célibe está, digamos, en celibato. No es que practique escondida o en segundas partes. El hombre célibe es célibe y permanece célibe. ¿Qué otra diferencia existe? Bueno, la diferencia principal es que nosotros tenemos una base de fe mucho más antigua. Es decir, nosotros tenemos nuestra base de fe en los concilios ecuménicos, principalmente en el tema relacionado con la jerarquía de la Iglesia. Nuestra jerarquía es una jerarquía vertical, no horizontal. Por lo tanto, nosotros practicamos un sistema de vida en la Iglesia sinodal, que se llama, donde está la reunión de los fieles en torno a sacerdotes, obispos, patriarcas, que son todos, digamos, miembros de un solo cuerpo. La diferencia principal también desde el punto de vista ritual es que nuestros ritos son principalmente del siglo IV, V y VI. En latín. En idioma vernáculo. Siempre hemos particulado el idioma vernáculo, el idioma del lugar. El bautismo es por inmersión. Y en el momento del bautismo al niño se le dan 3 sacramentos que son los sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo, la crismación o confirmación y la comunión. De tal forma, en uno. El mismo sacramento. De tal forma que los niños bautizados comienzan a comulgar inmediatamente en nuestra iglesia. Las diferencias sacramentales, ¿cierto?, son diferencias... La confesión, por ejemplo. La confesión existe, pero con el nombre de arrepentimiento o penitencia. No de confesión, porque usted no me viene a confesar nada, me dice, yo lo sé. Yo sé todo lo que usted ha vivido, porque yo lo he vivido también. Por el hecho de ser humano, sé lo que usted ha pasado. Sé lo que he vivido y sé lo que ha pecado, porque eventualmente lo he hecho yo también. O sea, no hay delación, entre comillas, una brutalidad de Semana Santa, pero es como delación compensada, digamos. Una cosa parecida. Claro, porque yo me confieso y me dan una penitencia. Usted no da penitencia. Nosotros no damos penitencia, pero sí tratamos de buscar en ese momento del sacramento, que es una oración, es un sacramento. Hay oraciones, hay textos que se leen, ¿cierto? Pero principalmente tratamos de buscar en la persona aquel momento en su vida en que él se le oscureció todo y empezó a caminar para otro lado. Ok, una de las cosas que a mí me llama la atención en el rito es que me recuerda cuando yo era niño los ritos del católico, del sacerdote, el sacerdote de espalda y la misa en latín, pero fundamentalmente el uso del incienso y la música, las canciones. Además, en el caso suyo, cuando usted se para adelante y canta, digamos, es como era Pavarotti en una iglesia. Muchas gracias. La verdad es que nosotros mantenemos esa costumbre antigua de hacer misa de espalda, y no por falta de respeto, sino porque el sacerdote es solamente un conductor de la oración. Y como conductor va delante de este pueblo creyente que camina hacia el Señor. No olvidemos que las iglesias están construidas hacia el oriente, es decir, nosotros miramos hacia oriente cuando oramos. El incienso es muy sacramental, se usa en casi todas nuestras oraciones y principalmente por 2 cosas, porque nos pone en lugar, nos dice, ahora es momento de oración, ¿cierto? A través de los sentidos, igual que la vela. Se prende la vela, entonces uno dice, momento de oración, olor a incienso, momento de oración. Y purifica el ambiente, pero también nos dice el incienso paralelamente de que ese incienso que se quema en el carbón y sube hacia el cielo, hace que nuestras oraciones también suban hacia el cielo por la oración de todos. Ok, vamos a una cosa local que me gustaría conversar con usted. ¿Qué opina un sacerdote como usted frente a esta discusión sobre la ley del aborto o reponer la existencia o casi la misma ley que existía hasta 1980 y algo? Nosotros creemos a ojos cerrados que el aborto es un asesinato. A todo, bajo cualquier circunstancia, sea la circunstancia que sea que haya rodeado a la mujer o al niño. Es decir, es un asesinato porque es la interrupción de una vida, es la muerte de un ser vivo. Ahora, la discusión ¿Cómo se determina eso, padre? Nosotros creemos que la cuando vida... científicamente se dice de que para los creyentes del momento de la concepción, pero para los científicos se habla que y hay una tremenda discusión sobre ciertas semanas
en que se podría entender desde 12 o 14 semanas la existencia de un ser vivo. Yo voy a ir más allá. La concepción se produce cuando usted, con su mujer, tienen el deseo carnal y espiritual de tener un hijo. Es decir, yo al estar con mi esposa, ¿cierto? Y estar en aquel momento, ¿cierto? Con el deseo de tener un hijo, ya lo concebí en mi mente. Porque el Señor dice, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo ya te conocí y te consagré, dice el profeta. Entonces la concepción no obedece necesariamente a un hecho físico, ¿cierto? Pero a una eso fecundación. Eso es místico, el punto de vista científico y legal de quienes tienen que... y haciendo abstracción de lo que uno cree o no. Yo pongo el caso del que está elegido para representar la estructura de un sistema democrático y hacer las leyes. ¿Es legítimo imponer aquello que usted piensa, que usted siente, que usted cree, a aquellos que no lo creen en un estado general? Porque nadie está obligado a abortar. No, por supuesto. La existencia de una ley de aborto no obliga a nadie a abortar. Por supuesto, pero abre la puerta. La puerta siempre está abierta. No siempre ha estado abierta. Ahora, yo creo Al que tiene dinero siempre está abierto. Yo creo que es un tema de conciencia con muchos otros, ¿cierto? Que no son tan simples de dirimir por la ley. ¿Por qué? Porque apelamos a la conciencia de la gente, ¿cierto? Creemos que el aborto es un asesinato. Quien lo va a hacer y quien lo va a practicar va a tener que luchar con su conciencia. Sin embargo, nosotros decimos que la vida no se puede interrumpir y hemos tenido ejemplos incluso modernos, ¿cierto? El año pasado, de mujeres nuestras, ciertas feligresas que han sido sometidas a este tema de que el niño es inviable, el niño viene con una malformación y no han querido interrumpir su embarazo porque no han tenido, de un punto de vista moral, no han tenido la capacidad de interrumpir una vida. ¿Y la violada tiene obligación? ¿De acuerdo? Por eso ahí vamos al tema de la conciencia. Quien siente, hay un testimonio muy lindo que lo dice nuestro colega Felipe Abello, ¿cierto? Que él cuenta una historia y dice: una niña hace 41 años fue violada, ¿cierto? Y le dijeron aborta y ella no quiso abortar y el niño creció y se desarrolló perfectamente y ese hijo soy yo. Padre, al final hay cosas propias de la Semana Santa en el rito. Usted acordaba, yo me acuerdo también, sí. Todo oscuro, qué sé yo, no se coma. Ahora, esto de comer o no comer pescado, libertad de comer o no comer carne, ¿existe realmente hoy día? ¿Es obligatoriedad de cumplir? No es obligatoriedad, la Iglesia no obliga a nada, ¿cierto? Porque la Iglesia no es una dictadora, es una madre. Y como madre, ¿cierto?, invita a sus hijos a las herramientas espirituales para su crecimiento. El ayuno comenzó exactamente el 14 de marzo para nosotros. Es decir, 49 días antes de la resurrección, pues son 7 semanas. Y entramos paulatinamente, pero el 14 de marzo ya estamos con ayuno completo, significa no comer. Pero el ayuno partió entonces en febrero. No, el 14 de marzo, porque nuestra Pascua se corre. Nuestra Pascua es movible porque es un tema lunar. La Pascua ortodoxa. Se mueve, sí. ¿Y cuándo es la Pascua ortodoxa? El 30 de abril. Ah, el 30 de abril. Sí. O sea, esta no es la Semana Santa de los ortodoxos. Esta no. Solamente Semana Santa de los católicos. Semana Santa de los católicos. Claro. Y de todo el mundo evangélico, que hasta donde yo sé. Ahora, usted sabe quiénes son los cuaresmeros, ¿no? En el campo. No. Pero padre, por Dios. No. Los cuaresmeros son los curaditos. ¿Ya? Los curaditos católicos, sí, que durante los 40 días de la cuaresma no toman vino. Ah, perfecto. Claro, ellos no hacen, su ayuno es no tomar vino, digamos, durante los 40 días antes de la Pascua. En España hay costumbres muy parecidas también, con otro tipo de personas. Que durante la cuaresma no trabajan y se van a otra parte. Ya. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones sexuales, ¿también están prohibidas en estas 40 días? En rigor sí. ¿También? Rigor, sí. O sea, hay uno completo. Abstinencia completa. Abstinencia completa. Le doy un ejemplo. Está prohibido para nosotros como ortodoxos celebrar matrimonio el día sábado. Porque el día sábado a la noche litúrgicamente es domingo. Y el domingo requiere la abstinencia y el ayuno, por lo tanto no podrían celebrar ese bello momento de intimidad a los novios. Ya. En el Medio Oriente se casa la gente el domingo a la tarde. Ya. Pero por temas, digamos, de ambiente, de localidad, es que
se hace con, obviamente, que la gente se casa el día sábado, nadie se casa el día domingo. Pero ahora en el rito católico entiendo que este sábado se puede casar la gente y Sí, claro, sí. sin problema, digamos, claro. Ahora, para celebrar un matrimonio nosotros pedimos autorización a la autoridad eclesiástica. Y generalmente se da la autorización. ¿Cuál es la autoridad eclesiástica? ¿Hay un cardenal? Nosotros tenemos un arzobispo metropolitano, ¿Ya? que es Monseñor Sergio Abad, con sede en Santiago, quien, digamos, tiene a su cargo toda la diócesis de Chile. Hay otro en Argentina, hay en Brasil, hay en México. ¿Más obispos no hay? En Chile no, Ya. solamente él. Sí, pues Ya. nosotros somos una diócesis pequeña, ¿cierto? Con 7 parroquias solamente y 8 sacerdotes. ¿Y cuál es la grey, digamos, el pastoreo? ¿Cuántos son su oveja? Principalmente en Chile creemos que hay 150.000 ortodoxos en todo el país. Ya. Ahora, obviamente que en los centros donde hay presencia de iglesias, tenemos 5 iglesias en Santiago, una en Rancagua y otra en Viña. Creemos que ese universo, digamos, en esos lugares llega a más o menos 45 o 50.000 personas. No que van a misa todos los domingos, obviamente, pero que se declaran ortodoxos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, nuestro universo, ¿cierto?, está principalmente centrado en el mundo árabe, palestino, en el mundo griego, los rusos, ¿cierto? Algunas minorías rumanas, búlgaras, qué sé yo, y de unos 10 años a la fecha, digamos, una gran presencia creciente de gente no ortodoxa que entra a la iglesia ortodoxa y la practica. Ahora, y usted como paisano, qué sé yo, ¿cómo se hace con el mazare, con el negocio de su... La negocia. No. ¿Cómo son las reglas de la religión para el concepto de la probidad en los negocios de su feligresía? Una cosa bastante útil que a mí me gusta mucho. El sacerdote no ve ni toca un peso de la iglesia porque no se mete en ese asunto. Para ello hay un consejo parroquial, que generalmente es una directiva elegida en forma legal y jurídica porque es una corporación de derecho privado. Y esa corporación es sobre la cual se sustenta y se administra los templos. ¿Y le dan un sueldo a usted entonces? Claro. Sí. La corporación le da un sueldo a usted mensual. Para la mantención suya y su familia. Para la mantención mía, la familia, eventualmente proveen lugar para vivir. Ya. Y al revés. ¿Cuáles son las reglas que usted le pone a su feligresía en materia de negocio? Porque su feligresía, digamos, la gran mayoría está dedicada al tema del comercio y del negocio. Nosotros tenemos una pequeña orientación económica para la gente en caso de sacramentos, matrimonios, que no es el valor del sacramento, pero bueno, la iglesia hay que prenderla, hay que barrerla, hay que hacer una serie de cosas mundanas, ¿cierto? Es decir, hay que tener luz, hay que tener agua, hay que tener gas, hay que tener todo barrido, limpio, ¿cierto? Y eso le pedimos a la gente que si puede colaborar con pequeño costo, se hace. Los sacramentos no se cobran, ¿cierto? Porque eso se llama simonía, que significa vender algo santo. Por lo tanto, nuestra gente es bastante consciente de ello porque en general el ortodoxo es hijo o nieto o testigo ocular de la construcción y la fundación del templo. Por lo tanto, hay mucho apego, ¿cierto? Y mucho cariño para poder mantener eso que ha costado tanto. Ahora, y desde el punto de vista de la vida personal de cada uno de sus feligreses, del desarrollo de negocios en forma correcta, digamos, frente a este mundo y a este país con tantos problemas de probidad, ¿cuáles son las reglas de su iglesia? Lo que pasa es que nosotros no tenemos reglas en el sentido de un reglamento. Hay ¿Cuál es la orientación cristiana? Es tratar de buscar la honestidad a toda la prueba. ¿Por qué? Porque nuestro trato es con el prójimo, si nuestro Dios está al frente, no está en los cielos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, lo que le hagas a uno más chico, a mí me lo haces. Y todo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra sensibilidad está con el prójimo, no está con Dios en una esfera, ¿cierto? En un monte humeante, en un cielo con puertas, eso no existe para nosotros. Nuestra referencia a Dios es el prójimo al cual tenemos que amar, tenemos que buscar y tenemos que proteger porque es parte nuestra, porque somos parte de un solo cuerpo que es Cristo. Padre, un gusto conversar con usted. Siempre un gusto. Siempre además uno aprende, o sea, su Semana Santa es en abril. Sí. Pero en esta Semana Santa católica, como ustedes son primos hermanos, defienden un mismo tronco, un mensaje para la gente. Mira, nosotros ayer tuvimos un retiro espiritual a propósito de Cuaresma y Semana Santa con los hermanos bautistas, metodistas, católicos, ¿cierto? Vivimos 4 o 5 horas en la iglesia Valparaíso y fue un momento muy, muy reconfortante porque escuchamos la palabra del Señor, nos explicamos mutuamente, tuvimos momentos de consuelo. Creo, y esto siendo bien serio, creo que hay que volver a vivir las cosas como se vivían antiguamente.
Creo que la Semana Santa es un momento de reflexión. Es verdad que hay un feriado que es el viernes, ¿cierto?, que no es para volverse loco comiendo pescado ni marisco, ¿cierto? Hay que buscar la justa medida de las cosas, hay que buscar el silencio, hay que buscar la reflexión, hay que buscar al Señor. Uno de repente dice muchas cosas, habla mucho, pero al hablar y al decir no escucha. Y al Señor lo escuchamos principalmente guardando silencio. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Y hoy más que nunca necesitamos buscar la paz, la tranquilidad. Necesitamos estos ánimos que están exaltados por diferentes cosas, se vayan un poco calmando. Justamente el jueves tenemos un partido Chile-Argentina. No sé si eso colabora mucho, bueno. Pero el llamado es para buscar la calma, el silencio, para encontrar al Señor en el murmullo, tal como lo hizo Elías, en el viento, ¿cierto?, en la brisa pequeña. De otra forma vamos a seguir en farándula, vamos a seguir en ruido, y eso no es bueno. Muchas gracias, Padre Jorge Suez, por haber venido. Bendiciones para todos. Y a usted que nos está mirando, qué profundo escuchar a un hombre de fe, digamos, cuando habla de volver atrás. En realidad, todos hemos perdido el concepto en un mundo crispado, en un país crispado. No olvidamos de que un hombre de 33 años fue crucificado por amor. Ese es el concepto principal de la Semana Santa, bueno, y de los católicos, el poder llegar a la vida eterna después de la muerte. Es un gusto para mí en un día como este haber traído a conversar con ustedes al Padre Jorge Suez. Que estén ustedes muy bien.